Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el video anterior, vimos que Dios envió a su ángel en forma de llama ardiendo en medio de una zarza para llamar la atención de Moisés, el cual estaba muy ocupado pastoreando las ovejas de su suegro Jetro o Ruel, el cual era un sacerdote de las tierras de Madián, descendiente de Abraham por parte de su hijo Madián y nacido de su segunda esposa Cetura. Pero, según la Escritura, ese pueblo adoraba al dios Baal, y al convivir Moisés con ellos y casado con una de sus hijas por muchos años, seguramente que él también lo venía haciendo. Esto nos demuestra a que Moisés había adoptado quizás muchas de las formas de su nueva familia, y entre ellas la idolatría, puesto que Madián eran tierras de idólatras, y explico todo esto por lo que nos cuenta el relato de hoy. Y leo, Éxodo 3 del 4 al 6. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Como leemos, Dios vio que Moisés se acercaba para curiosear lo que estaba sucediendo con esa visión en la zarza ardiendo que no se quemaba. Inmediatamente que Dios vio, lo llamó por su nombre 2 veces. Ahora, hablemos un poco del nombre de Dios que lo llama y por qué lo llama por el nombre 2 veces consecutivas. Si lo vemos bajo el punto de vista de nuestra cultura, diremos que esto mismo es lo que nosotros, los padres, hacemos cuando llamamos a un hijo por su nombre completo. Y esto lo hacemos para denotar autoridad, muchas veces enojo, la importancia o la urgencia por lo que estamos llamándolo. Por lo tanto, esto significa que Dios desea su atención inminente e inmediata, debido a la conversación tan importante que iba a tener con él. Esto es el mismo sentido que en hebreo tiene la palabra Shema, que quiere decir escucha, obedece. Como sabemos, nombre en hebreo es Shem, palabra que viene de Neshama, que significa alma. Y si notamos las 2 letras que componen la letra nombre en hebreo, se encuentra en el centro de la palabra Neshama, indicándonos que el nombre es una parte muy importante de nosotros, ya que está escrita en nuestra alma, y es el que indica el propósito por lo que estamos en esta tierra. Y Dios mismo tiene varios nombres, y cada uno de sus nombres nos habla de quién es Dios. Por ejemplo, en este texto, el nombre usado para Dios es Yahweh, nombre que los hebreos lo llaman el Dios de las 4 letras o tetragramatón, y se le adjudica el título de Señor o Adonai, y está compuesto por 4 letras que son Yud, Hei, Vav, Hei, cuyos significados son: la letra Yud simboliza que su mano está siempre abierta y extendida hacia nosotros para darnos misericordia y bondad. Un ejemplo lo puedes leer en Jonás 4:2. La letra Hei, que está 2 veces en su nombre, una va después de la letra Yud y la otra es la última en su nombre. Esta letra nos indica que Él observa y conoce nuestra condición, porque está conectada con la palabra conocimiento o da'at en hebreo. Leer Salmos 28, 6 al 8. Y Vav, que es la tercera letra, que significa clavos o gancho, simbolizando el lugar donde Él engancha nuestros pecados o dolencias, que es en la roca, Jesús. De manera que este nombre nos demuestra que Él observa con atención al ser humano y extiende su mano de misericordia y de bondad para enviar salvación. Y en la Escritura hay varios llamados de este tipo. En el Antiguo Testamento podemos ver varios llamados.
Vemos que Dios llama a Abraham para seguirlo, porque él sería llamado el padre de muchas naciones y el padre de la fe. Pero para esto era necesario probar su fe primero. Y cuando pasó la prueba, fue cuando lo llamó 2 veces por su nombre. Y esto lo pueden encontrar en Génesis 22. La segunda aparición está en Génesis 46:2, donde Dios le dijo a Jacob que no temiera, que descendiera a Egipto, que le prometía que si él lo hacía, él iba a ver a su hijo José, aquel que él creía muerto, y haría de ellos una gran nación. Y José le daría sepultura. Cuando estamos sin esperanza, Dios nos levanta. Y así fue con Jacob. La otra aparición está en 1 Samuel 3, del 10 al 20 que leo. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Lo llamó para que confirmara al sacerdote Elí que por su falta de liderazgo y obediencia traería juicio sobre él y toda su casa. Y así fue. Dios también le habló al faraón a través de 2 sueños, porque él iba a ser el vaso que Dios utilizaría para bendecir a José y a Israel, a pesar de ser el enemigo de su pueblo. Génesis 41:32. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Y en el Nuevo Testamento, Jesús hace 4 llamados, pero son un poco diferentes. No son llamados al servicio, sino a la santidad. El primero es a Marta, en Lucas, donde le advierte acerca de sus prioridades. Respondiendo el Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras prioridades. En Lucas 22:31, cuando le advierte a Pedro que él iba a ser zarandeado por causa de su soberbia. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El sentirse sobrado, el que se creía que conocía a Dios más que todos sus hermanos, y nos demuestra que, a pesar de todo, Jesús iba a interceder a favor de él, y así él lo hace con nosotros. Y en Hechos, cuando Jesús llama a Saulo o Pablo de Tarso, que lo llama a dejar su religiosidad. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y por último, Jesús hace un llamado al arrepentimiento, a Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Ya que por causa de no querer recibirlo, él iba a sufrir la muerte y la muerte en cruz. Y ahora, en este episodio, vemos cómo Yahweh va a enviar a Moisés para salvar a su pueblo de la esclavitud, porque él oyó sus quejidos y observó su situación. Yahweh es el que envía. Isaías 61:1-3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Porque él quiere que todos conozcan su nombre, y Egipto no conocía a Yahweh. Pero llegó la hora de que supieran quién era el Dios de Israel, el verdadero Dios. Y conociendo esta profundidad de conocer la importancia que tienen los nombres, nos tenemos que concientizar que nuestra razón de existir en la tierra está escrita en nuestros nombres o en nuestra alma. Y ahora él llama a Moisés por nombre, repitiéndolo 2 veces, asegurándole que Dios oye el clamor de sus hijos y él responde. Y lo primero que le dice es que quite el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba pisando era tierra santa. ¿Y por qué le ordena quitarse las sandalias de sus pies? Porque Moisés venía de recorrer y andar tierras contaminadas por la idolatría y el pecado. Y ahora Moisés quiso acercarse a ese lugar donde ardía esa llama de fuego, aunque sea por curiosidad. Pero estaba entrando delante de la presencia del Dios vivo, donde Dios se encuentra
donde Dios se encuentre es un lugar santo, porque Él es santo. Así que Moisés tenía que sacarse sus sandalias, tipificando que estaba dispuesto a descontaminarse para poder entrar a la presencia de Yahweh. E inmediatamente Yahweh se identifica y le dice que Él es el Dios de su padre biológico y de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo veo esta presentación de Dios como recordándole a Moisés algo que ya él sabía y quizás con el tiempo había olvidado todo aquello que había vivido con su familia biológica. Y ahora Dios le recordaba su origen y le daba a entender que él no había sido olvidado, que él siempre estaba en la mente de Dios y lo conocía por nombre. Y Moisés, dice la Escritura, que esto lo sobrecogió de tal manera que ya no supo más lo que hacer. Y Moisés le mostró temor y reverencia. Y Éxodo 3, 7 al 10 nos dice: Y el Señor dijo: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte. En el siguiente verso le muestra su nombre: el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que conoce y entiende el dolor y el sufrimiento de su pueblo. Y había llegado el momento que Él extendería su mano de bondad y misericordia para con ellos, que los liberaría de la esclavitud y opresión en que se encontraban. Y dice que Él había sido escogido para ese trabajo. Y fue en ese momento que Moisés recibió el llamado de Dios para ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Se podrán ustedes imaginar el miedo tan espantoso que Moisés sentiría con todo eso que Dios le estaba presentando, enviándole al nuevo faraón para que sacara a su pueblo de ahí? Él no sabía lo que hacer, cómo hacerlo, qué decir al presentarse delante del faraón. Su familia adoptiva ya había perdido mucho o todo lo que era él cuando estaba en Egipto. Él era otra persona completamente diferente. Se había convertido de un príncipe a un nómada con muchísimas inseguridades. Moisés, aún temeroso, le dijo que él no iba a poder hacerlo, pero nuestro hermoso Yahweh le dice que no se preocupara, que él mismo lo acompañaría, y la señal que le dio fue que vería al pueblo fuera de Egipto, sirviéndole en ese mismo monte que sabemos que es el lugar donde Dios espera a todos los que necesitan de Él, para darles consuelo y refugio. Esto es sencillamente maravilloso. Y Éxodo 3:13 al 15 dice: Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Moisés, consciente que no sabía nada acerca del Dios con el que estaba hablando, pero sí sabía que en Egipto todos los dioses tenían nombre, y el dios de los madianitas se llamaba Baal. Y por eso le hace la pregunta del millón. Pero lo que me llama a mí la atención
es que le dice, los hebreos saben que su Dios es el Dios Todopoderoso, Elohim. Y continúa diciendo, entonces me van a preguntar cuál es tu nombre. ¿Qué les diré? Si aquí nos dice que Moisés se refirió a Dios como el Elohim, ¿para qué le hizo entonces esa pregunta? En el verso 15 Dios dice, Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. el Dios Elohim de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ese mismo es el que te envía. Queriéndole decir a Moisés que no se preocupara, que ellos sabrán y entenderán. Y ya estudiamos lo que el nombre simboliza para el pensamiento hebreo. Y es que el nombre está conectado con el alma o con nuestro propósito. De manera que el yo soy, el que todo lo genera, asimismo será conocido o recordado por todas las generaciones, como el Dios que hace todas las cosas. Y ese es el Dios que nosotros conocemos hoy día. De manera que cuando alguien te diga, el yo soy me envió, debes entender inmediatamente que quien lo envía es Yahweh. Y con respecto a ese nombre que Dios le da a Moisés de él, hay muchas creencias. Y yo voy a explicar lo más sencillo que yo pueda lo que este nombre quiere decir y el por qué Dios le dijo esa frase a Moisés. Como sabemos, yo es un pronombre personal de la primera persona y soy es el verbo ser, conjugado en el tiempo presente en la primera persona. Yo soy. Yo soy. Lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera que el que lo enviaba era el Dios que estaba siempre presente, que ese Dios es el causante de que las cosas sucedan. Por lo tanto, yo soy significa llegar a ser lo que tú quieras, lo que tú necesites. Él es el causante que todo llegue a suceder o llegue a ser, por la forma causativa en que está conjugado en el hebreo. Y si aún no me he explicado, les daré unos ejemplos. ¿Alguna vez has estado en un lugar y ves a alguien que se te parece conocido? Y te acercas a esa persona y le preguntas, perdóneme, ¿usted es fulano de tal? Y esa persona le responde, sí, yo soy. Ella no me está diciendo que su nombre es yo soy, no. Ella me está confirmando su identidad. Y eso es lo que dice Dios, confirmando su identidad. Y el libro de Salmos 46:10 dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Cuando usted lee este texto en su original, nos muestra que Dios se está identificando como Dios, Elohim, Anoki en hebreo, soy o yo. Un ejemplo bíblico relacionado con la confirmación de su identidad, en Juan 18, 4-8 dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Jesús dijo, yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Jesús contestó, ya dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Está clarísimo lo que Jesús quiso decir aquí. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. En esta historia, los que fueron a apresar a Jesús eran judíos, no eran romanos, eran soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes judíos, los mismos quizás que Jesús le va a decir más adelante que ellos no conocían al Dios que proclamaban o defendían o proclamaban conocer. Pero cuando Jesús se identificó como al Jesús que buscaban, dice la Escritura que ellos se desplomaron. Pero ahí también estaban presentes los discípulos de Jesús, hasta Judas, el traicionero. Mas ellos no se desplomaron. La pregunta es, ¿por qué no se desplomaron sus discípulos cuando Jesús dijo, yo soy? Porque ellos sí sabían quién era Jesús de Nazaret. Y sabían
que él solo se estaba identificando. No se estaba proclamando Dios. No se estaba proclamando ser Yahweh. Los que se desplomaron, los puedo yo identificar como personas que la presencia o el Emmanuel que estaba presente o operando en Jesús los confrontó y ellos se asustaron y se cayeron. Y Yahweh nadie lo puede ver, porque el que lo ve moriría. Para eso Dios envía a sus embajadores o a sus representantes. Veamos otro texto. Juan 8 del 54 al 58 nos dice: Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijéranle entonces los judíos: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús les está asegurando que realmente ellos no conocen al Dios que predican, y que Él no puede decir que Él no lo conoce, porque entonces se haría tan mentiroso como ellos. Tenemos que recordar que Jesús es judío. Como tal, habló. El concepto de conocer se refiere a da'at. En hebreo es conocimiento. Pero Jesús se está refiriendo a que Él sí conoce a Yahweh íntimamente. Y por eso guarda toda su palabra. Y cuando dijo que Abraham se gozó para ver mi día, se refirió a que Abraham sabía por medio de la fe que Él existiría por causa de su hijo Isaac, porque era la promesa de Dios. Y por supuesto que los oyentes lo tomaron literalmente cuando Jesús hablaba figurativamente o espiritualmente. Y le dijeron como: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Que Él era el yo soy? No. Lo que Jesús quiso decir fue que antes que Abraham existiera, ya Dios existía y Jesús ya existía en los planes de Dios. Éxodo 3 del 18 al 22 es ya nuestra última parte del capítulo. Dice: Y tú, anda, reúne a los jefes de Israel y diles: el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los jefes de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y dirán: el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto, para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro, de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Y aquí vemos cómo Dios le da confianza a Moisés y todas las instrucciones y algo más. Le dice que el faraón no cederá, para que no se desanime, pero que tratará a faraón con mano fuerte, para que los deje ir eventualmente. Además, ellos mismos les suplirá los materiales que necesitarían una vez que hayan salido de Egipto. Y con esto terminamos con nuestra meditación, la cual espero les haya abierto el apetito para investigar y escudriñar más profundamente de todo lo que hemos hablado en este tema. No se olvide de compartir, darle un me gusta y si te gustó, dame un respetuoso comentario. Bendiciones. Shalom.
Shalom.